Hola, ¿qué tal amigos de TV UGED? Bienvenidos a este programa titulado Acerca de. Y hoy estaremos hablando de un tema importante que nos ha dejado la pandemia por el COVID-19 en relación a lo que es la relación en el núcleo familiar, que yo creo que es un tema pues que a todos de alguna manera nos ha tocado, y para esto pues me da mucho gusto saludar a las maestras en terapia familiar, la maestra Cecilia Nevares. Maestra, pues gracias por este espacio. Y la maestra Marcia Lira, también a quien le agradezco mucho el que estén aquí en este día, pues para platicar precisamente de este tema tan importante. Y bienvenidas nuevamente. Y bueno, entrando ya al tema, como comentábamos, bueno, esta pandemia que ha sido a nivel mundial, que nos ha tocado, bueno, acá en nuestro país, en nuestro estado, pero pues algo importante más allá de las cifras, más allá de las cuestiones, pues sí, ¿no? de salud, es esta parte de la salud mental, es esta parte del entorno familiar. En su opinión, pues bueno, ¿cuáles han sido las principales consecuencias de esta pandemia? Marcia, ¿quieres comentar? Bueno, no es casualidad que el mes de junio cerremos con una cifra de 90 situaciones de suicidio aquí en Durango, una cifra que ni siquiera vamos a la mitad del año, y es una cifra que va incrementándose sin importar edad, sin importar género. Y esto es un tema que veíamos venir desde que estábamos en tiempos de la pandemia. Era la pandemia del SARS-CoV-2, del COVID, pero los profesionales de salud mental planteábamos la idea y la realidad actual, que ahora es la otra pandemia, la pandemia de salud mental. Y entonces, después de vernos sumergidos como en este caos social, de recluirnos a las casas, fue un caos que tuvimos que transformar y tuvimos que vivir dentro de los hogares. Familias que todo el tiempo trabajaban, papás, mamás, 2 trabajos, recluirse a casa, entonces explotaron muchas dinámicas familiares que de alguna manera interrumpieron el proceso vital de la familia, ¿verdad? Entonces recluimos en las casas al adolescente, en donde su entorno social es lo más importante, al niño o a la niña, que lo más importante es su desarrollo físico y emocional y social en la escuela, y por otro lado también recurrimos a 2 padres o a una madre o un padre en casa, en donde tenían que verse limitadas las oportunidades a la mejor de interacción. Al mismo tiempo también recluimos en casa a los adultos mayores, que era tan importante para ellos pues la cuestión social. Entonces no es una casualidad lo que ahora estamos viviendo. Hay países inclusive en donde los periódicos nacionales, España por ejemplo, la principal causa de muerte en jóvenes es el suicidio. Entonces es una realidad que está permeando poco a poco a nivel mundial. Es importante que esta parte de la salud mental sea vista como una prioridad ahora, porque si bien es cierto la vacuna ha detenido situaciones de salud, los contagios ya no son tan extremos y ya no son tan graves, pero ahora la cuestión de la salud mental creo yo que tendría que ser la prioridad en las políticas públicas. Así es un punto importante precisamente, ¿no? Porque incluso por ejemplo, las generaciones nuevas, los niños pequeños que les tocó entrar a la escuela de esta manera virtual, ahora que también regresan, aparte de esta cuestión de la interacción familiar, también regresan y cómo socializan, ¿no? Es una serie de emociones también importantes que, como dices, pues se deben de tomar en cuenta, ¿no? En las políticas públicas. Maestra Ceci, ¿cuál sería su opinión? Sí, analizando y escuchando a la maestra Marcia, pues sí, efectivamente, o sea, de pronto a nivel mundial nos mandan a confinamiento y pues no estamos acostumbrados, en México menos, porque somos una serie de familias que tenemos que estar en interacción social. El ser humano somos sociables por naturaleza, y de pronto confínate, y entonces la mayoría de las familias pues viven en unas casitas de interés social. Estamos hablando de lo que comentaba la maestra Marcia. Bueno, a lo mejor estábamos pensando en familias de un nivel medio hacia arriba, ¿no? Pero ¿y qué pasa con los estratos de pobreza extrema? ¿Cómo lo vivieron y cómo lo enfrentaron? Estoy imaginando a estos niños que su única oportunidad de dispersarse, de aprender
otras cosas, además de lo que tenían en su ambiente familiar, era la escuela, porque bueno, pues ellos no tienen esa posibilidad como otras familias de nivel medio, que pues en la tarde tienen en actividades extracurriculares a sus hijos. Y entonces era un ir y venir y un interactuar con otros ambientes. Y estos niños no, o sea, vienen de la escuela y se salen a la calle a jugar, esa es su forma de socializar. Y de pronto enciérralos, entonces el caos. Y además me estoy imaginando esas colonias que están en la periferia, con casitas de cartón, de madera, donde nada más es un cuartito, una cocinita, cuando mucho, y viven hacinados. Entonces, muchas situaciones de abuso sexual, de violencia, se incrementó más, el alcoholismo, la depresión, las situaciones muy sociopáticas. Entonces sí estamos en una situación grave. En la consulta privada se ve justamente esto de depresión. Durante la pandemia yo particularmente estuve colaborando en un programa con la universidad, en el programa Frontis, donde teníamos línea abierta para personas, para los estudiantes principalmente, y entonces las llamadas que teníamos era justamente eso, las crisis de ansiedad que tenían los chicos, la depresión que estaban viviendo, el cómo también la cuestión de recursos en cuanto a tecnología, pues nada más tenían acceso a una computadora por familia o a veces solamente a través del teléfono podían interactuar y entonces se daba el caos. Entonces sí es bien difícil y yo espero que la política pública a nivel gubernamental, a nivel nacional y a nivel mundial piensen cómo se van a atender esas situaciones de salud porque se están agravando. Los suicidios se están incrementando considerablemente y no nada más en nuestro país, no nada más en nuestro Durango. A nivel mundial se está presentando muy alto el nivel de suicidio. Las esquizofrenias que antes a lo mejor se podían detectar o a lo mejor los chicos que presentaban un brote esquizofrénico, socializando como que medio se moderaba, pero de pronto se disparan más esas situaciones. Entonces sí hay que tomar en cuenta y muy en serio esta situación de la salud mental. Así es, esta parte, ¿no? El darnos cuenta, yo creo, bueno, como profesionales de la salud mental, pero también como sociedad, ¿no? Porque en esta parte, pues todavía siento yo, hay estigma, ¿no? De buscar una ayuda de profesionistas, de ir a terapia, como que todavía nos resistimos, ¿no? Aquí en este sentido, pues, ¿cuáles serían los retos, ¿no? Para esta parte nuestra de profesionales de la salud mental, ¿no? Yo creo que en función a esta pregunta vamos a hacer una metáfora, ¿no? Una situación. Cuando te duele el pie, cuando te duele el brazo, cuando te duele inclusive la cabeza, tú como familiar o como amigo recomiendas, oye, ve con el doctor. No, es más, ni te automediques. Ve con el doctor a que te dé un medicamento, a que te ponga, no sé, un paliativo. Pero cuando tú hablas de cómo te sientes emocionalmente, luego pasa que te dicen, échale ganas. No te preocupes, mira, ¿sabes qué? Ya mejor ponte a hacer otra actividad, ya no pienses en eso, échale ganas. Hay una cuestión que tiene que ver con las emociones y con la salud mental, que es como un tabú socialmente. Yo les pongo este ejemplo, cuando uno llega a un lugar y pregunta, ¿cómo estás? Por inercia contestas bien. Sin ni siquiera conectar con tus sentimientos. Bien. Y cuando haces como la pausa, dices, a ver, ¿realmente estoy bien? ¿Realmente estoy contenta? ¿O cómo me siento, verdad? Tengo hambre, tengo frío, tengo sueño, no sé, a lo mejor estoy triste o vengo enojada. Pero a veces no validamos nuestras emociones. Y desde esa parte también es no visualizar nuestra salud mental. Y entonces entendemos que la salud es una combinación de salud mental y salud física. Entonces, ¿hasta dónde te revisas tú como individuo de cómo tú estás? Y el reto de los profesionales de salud mental es cómo poder quitar ese estigma para que las personas puedan decir, oye, yo no me siento bien, no nada más estoy triste, o no nada más no tengo ganas de comer. Por ejemplo, la depresión en los varones no se manifiesta por medio de la tristeza, se manifiesta por la cuestión del enojo. Y hay adultos que piensan que toda la vida su forma de ser es ser enojón. Y resulta que esa persona muchos años ha vivido en tristeza, muchos años ha vivido en depresión. Y entonces es mejor callar y decir cómo yo me siento, a expresar y decir, oye, me siento mal, no estoy bien del todo, no sé. Si hablamos de una cuestión más psicoanalítica es
cómo pierdes el objeto de afecto y te dejas llevar por la tristeza, ¿no? Entonces, desde ahí yo creo que pudiéramos empezar a detectar cómo nos sentimos realmente nosotros, qué herramientas tenemos y qué tanto en familia se habla de las emociones. A mí me llama mucho la atención con esto de la virtualidad, es algo que ya pasaba, la exposición que tenemos a las pantallas, teléfono, el iPad, la computadora, la televisión, todo esto que tenga una cuestión interactiva, ¿no? Y entonces creemos que estamos interactuando a través de la pantalla porque estamos en los grupos de WhatsApp de toda la familia, pero no estamos en contacto a lo mejor con el hijo directamente. Yo les voy a pedir que hagamos un ejercicio cuando tengamos la oportunidad de salir, no sé, a comer fuera de casa y observemos cómo interaccionan las familias durante la comida. Estamos en un restaurante y a lo mejor unas gorditas o a lo mejor, no sé, en un puesto de taquitos donde ustedes les gusten. Y vemos esta parte de que le damos el teléfono a los pequeños para que no estén molestando y nos dejen comer a gusto. Pero también yo de alguna manera saco mi teléfono, ¿para qué? Para evadir, para perder el tiempo, para checar el Face, para lo que sea. Y la persona que me acompaña también. Y entonces hemos perdido la riqueza del diálogo. ¿Cómo yo voy a manifestar que a lo mejor tengo desánimo o que a lo mejor me cuesta trabajo levantarme o que a lo mejor he tenido pensamientos de no estar en la vida si no puedo interaccionar por medio del diálogo? Es increíble cómo a veces los papás conocen a los adolescentes por medio de su perfil de Facebook o de su estado de WhatsApp o del Instagram. Y entonces uno se pone a pensar, ¿realmente el vínculo familiar es fuerte? ¿Realmente el vínculo familiar está presente? Cuando la familia representa como este soporte que te va a dar herramientas para impulsarte y proyectarte a la vida, ¿no? Entonces yo creo que esa parte es un reto bien interesante, pero también desde la parte individual es detectar cómo yo me siento, qué sentimientos tengo. Hablar de esto no es fácil porque esto también me coloca en una posición vulnerable y a veces no está padre ser vulnerable, ¿no? Sí. Pero yo creo que desde ahí es como quitar el estigma de si me duele la rodilla, voy aunque sea con el doctor Simi. O bien, si me duelen las emociones, si me duele hablar de esta pérdida tan triste que yo tuve en la pandemia, o si me duele hablar de mi divorcio que a lo mejor se suscitó por la pandemia, o si me duele hablar de una situación, o siento ciertas emociones y sentimientos, tengo que ir con un profesional. No voy a ir ni a que me lean las cartas, no voy a ir ni con las amigas a echarme la cheve, no voy a ir con la comadre a desahogarme, no, voy a ir con un profesional, ¿no? Yo diría que por ahí pudiéramos empezar. Así es, yo creo que es importante lo que acabas de decir, Marcia, y bueno, vamos a un pequeño corte y nosotros continuamos con este tema. Bien, pues continuamos con este tema tan importante, como lo comentábamos, y precisamente hablábamos de los retos de los profesionales de salud mental. En esta parte, Marcia, bueno, precisamente, ¿no? Esta parte de como individuo darnos cuenta, ¿no? Maestra Ceci, ¿cuál sería su opinión? Sí, yo pienso que también tenemos una cultura hablando desde la perspectiva de género, cómo fuimos educados a manifestar nuestras emociones desde el ser hombre y el ser mujer. Los hombres no lloran, los hombres no expresan y entonces pues te aguantas, ¿no? Y ahorita que escuchaba a la maestra Marcia, donde dice, el hombre no manifiesta su depresión así, sino a través del enojo. Y entonces se cree o tenemos las falsas creencias de que las mujeres, bueno, pues sí podemos y eres llorona y aunque seas débil, pero son muestras como desde la parte femenina. Pero ¿y qué pasa? ¿Cómo estamos educando a estos niños? Ahora que se les llama la nueva generación de cristal, porque entonces los tocas con pincitas y parece que se simbran, ¿no? Entonces, ¿cómo les vamos a ofrecer esa fortaleza? Y si no generamos una cultura de autocuidado desde nuestra parte física y nuestra parte emocional, donde en casa aprendamos a comunicarnos con una comunicación asertiva, clara y directa, para poder tener la confianza de acercarme con papá, con mamá o con los hermanos, de hablar directamente de lo que me duele, de lo que me pone contento, de lo que me hace feliz, de lo que no me gusta,
Entonces, pues justamente estos dispositivos electrónicos nos han aislado, nos han facilitado muchas cosas, pero nos han aislado también, porque a veces estamos en la misma casa y de una habitación a otra, mamá, ya quiero chocomil. Así es. O sea, porque no soy capaz de ir a tocar la puerta de mamá y mamá llega tan cansada o papá llega tan cansado que no quiere que lo molesten, pero cada quien aislados. Y la pareja también aislados en sus emociones, ¿no? Se han suscitado muchos divorcios y muchos conflictos de pareja a través de esos grandes descubrimientos que luego las mujeres y los hombres nos volvemos muy detectives en andar checando las redes sociales de la pareja, ¿no? Los noviecitos, o sea, que porque me dijiste, y hay un meme que se me hace tan curioso porque dice, hay las personas que publican sus problemas, pues díganme en qué quedó la historia porque me queda con el pendiente, ¿no? Pero a ese nivel hemos llegado, la tecnología ha sido muy buena para salvarnos de muchas cosas a nivel educativo, a nivel empresarial también, pero a nivel familiar, ¿de qué manera estamos permitiendo nosotros? Porque la tecnología nos favorece muchas posibilidades de interacción, pero nosotros como familia nos estamos perdiendo en eso. Y no rescatamos esta parte benévola que tenemos como seres humanos y esta gran fortaleza que podemos desarrollar en nuestras familias. Entonces, ¿de qué manera vamos a crear y a seguir fortaleciendo nuestra unión familiar? Entonces, la cultura de la salud mental, de ir a la terapia familiar o a la terapia de pareja cuando tenemos crisis, no la tenemos. Entonces, tenemos que ir picando piedra porque luego, si te dicen ve a terapia, oye, no, si yo no estoy loco, porque creemos que nada más para las personas que ya están completamente perdidos en su salud mental, nada más para eso son los psicólogos y los psiquiatras. Y no, es para todos. Justamente, si a mí me duele una uña y no se me compone, bueno, pues voy con el doctor. Pero ¿qué pasa cuando a mí algo me duele en mi interior? Pues nada más me dicen échale ganas y todo va a pasar. Y cuando bien te va te dicen, ay, pues ponte en oración y déjale en las manos de Dios, ¿no? Pero a veces no es suficiente eso. Así es, y yo creo que estos puntos son importantes, esta parte de la tecnología, ¿no? Yo que he convivido con chicas universitarias y en veces hasta los términos, incluso mis hijos, ¿no? Hasta los términos de que, es que tienen un término especial que para que lo están siguiendo. Es que me puso un emoji triste, ándale, un emoji triste, entonces quiere decir que a lo mejor no. O sea, ya empieza, o sea, por un monito ya haces toda una suposición de cómo se siente la otra persona y se va perdiendo esta parte precisamente de, como comentábamos, ¿no? El acercamiento, ese lazo que se tiene con la familia, con la amiga o con la mamá, con el papá, incluso con el novio, ¿no? Entonces yo creo que esa parte sí, yo creo que deberíamos de, como sociedad, pues, y como profesionales, irla visualizando, ¿no? Hasta dónde, pues como comentaba maestra, nos puede ayudar y hasta dónde nos afecta como familia, ¿no? Y ahora que las escuelas, perdón por la interrupción, hemos regresado a las clases presenciales. Al principio era bien difícil porque entramos con el cubrebocas y entonces pues nos quedábamos sorprendidos cuando nos atrevimos a quitar el cubrebocas, que dices, caray, yo me imaginé a esa persona de otra forma, ¿no? Y vemos que nos empezamos a conocer de nuevo. Y, por ejemplo, a mí me tocó un grupo que tenía ya 2 semestres seguidos trabajando con ellos y cuando las veo presencialmente digo, caramba, yo me las imaginaba de otra manera y ellas a mí también. Y entonces yo les dije, bueno, vamos a combinar unos días en presencial y otros. Dice, no, maestra, es que ya nos cansamos de estar en la computadora, queremos venir a la escuela. Y de verdad no tuve ni una sola inasistencia en todo el semestre. Era un grupo muy cumplido y con mucho interés y mucho compromiso de participar. Entonces estaban cansadísimas de estar en la escuela. Dice, y luego no nos quitamos la pijama en todo el día, ¿cómo para qué? Entonces esa era la parte rica y dicen, sentimos que nos volvió la alegría de regresar a la escuela. Los que estaban fuera, bueno, pues sí estaban cómodos de estar fuera, pero la alegría de que vienen a la escuela, a ese reto que se enfrentan los que vienen de fuera, a dejar a sus familias y venirse a enfrentar un mundo nuevo, fue un gran reto para ellos, pero lo valoraron mucho. Así es, ¿no? Y es el volver a interactuar, el aprender, reaprender, yo creo, ¿no? Nuevamente, ¿no? A integrarse como grupo, como equipo, ¿no? A darse el abrazo simplemente. Exacto. En este sentido, ¿cuál sería, bueno, las oportunidades que tenemos, ¿no? Ya hemos visto, bueno, precisamente, pues todos estos focos rojos que nos han llevado,
pues, por ejemplo, al incremento de suicidios, a la violencia familiar, intrafamiliar? ¿Cuáles serían las oportunidades que tenemos para poder, pues bueno, aportar o lograr cambiar algo? Yo creo que una de las oportunidades más grandes es replantearnos cuál es la interacción social que estamos viviendo. A partir de la pandemia, creo que todas las personas que estuvimos de alguna manera en contacto, que la mayoría de las personas con alguna pérdida o con algún paciente en una situación muy delicada de salud, podemos a partir de esto valorar la vida. Y entonces ahora es como plantearnos cuál es el objetivo de que yo siga en la vida. ¿Qué voy a hacer yo con mi vida en función y en honor a las personas que no están? Yo creo que uno de los retos principales es replantearnos cómo estamos viviendo nuestra vida. Si bien es cierto es qué tanto tiempo le estoy invirtiendo a mi trabajo, qué tanto tiempo le estoy invirtiendo a mi familia, qué tanto tiempo le estoy invirtiendo a la salud. Con la pandemia se alteraron muchas situaciones que tienen que ver con la salud, como la cuestión del sueño, la cuestión de la alimentación, con la cuestión de la actividad física, el sedentarismo. Pero a partir de que ahorita se abren nuevos espacios, la nueva normalidad, tendríamos yo creo que replantearnos qué estoy haciendo por mi salud, qué estoy haciendo por estar bien con mi pareja, qué estoy haciendo por estar bien con mi hijo adolescente, con mi hijo de edades tempranas, o qué estoy haciendo por mejorar la interacción con los adultos mayores que tengo en casa. Yo creo que ese sería como el gran reto individual. Y también la parte de voltear a ver qué nos depara la vida, ¿no? Desde la parte de qué sería importante rescatar. Yo creo que volviendo al origen, a la familia, es cómo yo voy a reforzar los vínculos y los lazos familiares para que estos me permitan, independientemente si hay otra crisis, pues ser un ser humano íntegro y también generar integridad en las personas que dependen de uno, ¿no? Los hijos, la pareja, los adolescentes. Con esto de la pandemia hay estudios que hablan de que los adolescentes fueron las personas que estuvieron más vulnerables, porque los adolescentes, si bien es cierto, en una etapa en donde no quieren saber nada de la familia, y con esto del confinamiento, pues están inmersos, ¿no? Entonces, a partir de esto, los padres y las madres de los adolescentes es como la parte de replantear cuál es el vínculo con ellos. Y más hablando de la problemática y de la crisis que estamos viviendo, es a partir de esto, si respeto el espacio de mi hijo, pero a partir de aquí también me voy a atrever a ir a tocar esa puerta y decir, oye hijo, aquí estoy por lo que se te ofrezca. Oye hijo, no voy a invadir tu espacio, pero me gustaría platicarte hoy cómo me siento, para que así a partir de eso el hijo aprenda y diga, bueno, mi mamá está teniendo la apertura, ¿no? O bien el vínculo con los adultos mayores que también vivieron etapas dificilísimas de depresión durante el confinamiento, es qué espacios públicos están acondicionados para ellos, ¿no? A mí me llama mucho la atención en los centros comerciales, cuando los paqueteritos, que son personas de la tercera edad, están ahí. Yo creo que no es tanto como por la cuestión económica, ¿no? Sino por la parte de la productividad. Así es, el sentirse presentes, sentirse útiles, ¿no? Y entonces yo creo que a partir de la pandemia es como un punto y aparte en la humanidad que nos permite replantearnos cuál es nuestro sentido de vida, hacia dónde vamos como humanidad, hacia dónde vamos como individuos, hacia dónde vamos como familias. Así es. Maestra Ceci, por favor. Justamente es eso, tener ese sentido de vida, que esta experiencia nos haya servido, y se habla de nueva normalidad y yo digo, también es una forma de adecuación a estas nuevas necesidades. Nos hace una mayor conciencia de autocuidado en la cuestión de salud y autocuidado en la salud mental. Entonces, ¿de qué manera vamos a enfrentar? Cada familia tendrá sus propias herramientas para irlo solventando, pero que lo veamos como una oportunidad de vida y replanteemos nuestro sentido de vida, porque la verdad que vemos con tanta pérdida y tanta muerte que hubo por esta enfermedad, pues vemos que somos tan vulnerables porque la vida se nos va en un instante. Entonces, ¿de qué manera podemos hacer para aprovechar cada instante y vivir de verdad como si fuera el último día de hoy? Así es, y volver a esta parte, ¿no? A la familia, como comentábamos, a las relaciones, a los vínculos, ¿no? A los vínculos. Fortalecer esos vínculos.
Así es. Pues yo quiero agradecerles a la maestra Marcia, maestra Ceci, No, pues gracias muchas por la gracias. invitación. Gracias, siempre es muy agradable platicar Un con placer. ustedes y gracias por este espacio y por pues darnos a conocer, ¿no? esta parte tan importante del ser humano. Gracias. Gracias nuevamente y a usted le agradezco el favor de su atención, pero también lo invitamos a que se quede aquí en la programación de TVUG.